Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Soy Manuel. Hoy tengo una confesión importante. He estado durmiendo mal toda la semana y mi cuerpo está completamente adolorido. Hola, oyentes de Wow Spoken Spanish. Soy Bella. Bienvenidos a un nuevo episodio. Manuel, ¿qué te está pasando? ¿Demasiado café? ¿Trabajaste demasiado? No, no es el café ni el trabajo. Es que mi cuerpo está adolorido porque ayer empecé a hacer ejercicio después de 2 años sin moverme del sofá. Ay, Manuel, 2 años es muchísimo tiempo. Nuestros oyentes están curiosos, estoy segura. ¿Qué tipo de ejercicio hiciste? Pues vi un video en internet de un instructor muy musculoso y el hombre decía con mucha energía: hagan 50 sentadillas, 30 flexiones y corran 5 kilómetros. Yo pensé, fácil, puedo hacerlo sin problemas. ¿Y los oyentes pueden imaginar qué pasó después? Manuel, cuéntanos la verdad completa. No te guardes ningún detalle. La verdad es que hice 10 sentadillas y mis piernas empezaron a temblar como gelatina. Las flexiones fueron mucho peores. Solo pude hacer 3 antes de caer al suelo. Bueno, 3 flexiones no está mal para empezar después de tanto tiempo. ¿Y los 5 kilómetros que prometiste correr? Bella, esto es vergonzoso. Caminé apenas 200 metros y tuve que regresar a mi casa. Estaba respirando como si hubiera corrido un maratón completo. Oyentes, ¿ustedes han tenido una experiencia similar con el ejercicio? ¿Sí o no? Déjenos un comentario y cuéntenos su historia. Manuel, definitivamente necesitas empezar con ejercicios más simples y apropiados. Lo sé ahora. Mi vecina Rosa me vio llegar cansado y sudando y me dijo: Manuel, tienes que empezar poco a poco, con paciencia. Ella tiene 60 años y hace ejercicio todos los días sin falta. ¿Rosa hace ejercicio todos los días a los 60 años? ¡Qué inspiración tan grande! ¿Qué tipo de rutina tiene ella? Ella tiene una rutina muy organizada. Se levanta temprano a las 6 de la mañana. Primero, camina 15 minutos alrededor del parque cerca de su casa. Luego, hace estiramientos suaves por 10 minutos. Eso suena absolutamente perfecto para principiantes como tú, Manuel. Los estiramientos son muy importantes para preparar el cuerpo. ¿Qué otros ejercicios hace Rosa? Después de los estiramientos, ella hace ejercicios simples en casa. Levanta los brazos 20 veces, hace círculos con los hombros, mueve el cuello suavemente de un lado a otro. Oyentes, ¿están tomando notas de todo esto? Estos ejercicios son perfectos para comenzar el día con energía. Manuel, ¿Rosa te enseñó personalmente su rutina? Sí, esta mañana fui a su casa muy temprano y practicamos juntos. Primero, hicimos respiraciones profundas y conscientes. Inhalar lentamente por la nariz, exhalar despacio por la boca. Las respiraciones profundas son la base fundamental de todo ejercicio físico. ¿Cómo te sentiste durante ese momento? Al principio me sentía un poco tonto respirando de esa manera tan exagerada, pero después de unos minutos mi cuerpo se relajó completamente. Rosa me explicó con paciencia: el oxígeno es energía pura para tus músculos. Rosa tiene toda la razón del mundo. ¿Qué ejercicio específico hicieron después de las respiraciones? Empezamos con estiramientos muy básicos. Estiramos los brazos hacia arriba bien alto, luego hacia los lados, después hacia adelante. Rosa decía con voz tranquila: siente cómo tu cuerpo se despierta poco a poco. Me encanta esa descripción tan bonita. ¿Y las piernas también las estiraron durante la rutina? Sí, intentamos tocar los dedos de los pies sin doblar las rodillas. Bueno, Rosa pudo hacerlo sin problema, pero yo no pude tocar mis pies. Apenas llegué hasta mis rodillas. Eso es progreso de todas formas, Manuel. La flexibilidad mejora con la práctica constante y la paciencia. Oyentes, ¿ustedes pueden tocar sus pies sin doblar las rodillas? Cuéntenos en los comentarios. Después hicimos sentadillas, pero de una manera completamente diferente a lo que yo había intentado ayer. Rosa me enseñó la forma correcta y segura: espalda bien recta, rodillas perfectamente alineadas con los pies.
La técnica correcta es mucho más importante que la cantidad de repeticiones. ¿Cuántas sentadillas hicieron en total? Solo hicimos 10 sentadillas, pero las hicimos muy bien y con control. Rosa contaba con voz clara. 1. Baja despacio y controlado. 2. Sube despacio sin prisa. Mis piernas trabajaron intensamente. 10 sentadillas bien hechas son definitivamente mejor que 50 mal hechas. ¿Qué otros ejercicios básicos practicaron juntos? Rosa me mostró cómo fortalecer los brazos sin necesidad de pesas costosas. Usamos 2 botellas de agua de 1 litro. Levantamos las botellas 15 veces cada uno. Qué inteligente y práctico. No necesitas un gimnasio caro ni equipo especial para hacer ejercicio efectivo. ¿Verdad, oyentes? Exactamente, Bella. También hicimos un ejercicio excelente para fortalecer el abdomen. Nos acostamos boca arriba en el piso y levantamos las rodillas lentamente hacia el pecho. Ese ejercicio es realmente excelente para principiantes porque es suave pero efectivo. ¿Cuántas repeticiones hicieron? Hicimos 3 series completas, de 8 repeticiones cada una. Entre cada serie, descansamos exactamente 30 segundos. Rosa insistió. El descanso es tan importante como el ejercicio mismo. Rosa es verdaderamente una excelente maestra de ejercicio. ¿Cuánto tiempo duró toda la rutina completa de principio a fin? Solo 30 minutos en total. Rosa me explicó su filosofía. Es mucho mejor hacer 30 minutos bien hechos que 2 horas mal hechas y sin concentración. Oyentes, por favor escuchen este consejo valioso. La consistencia diaria es más importante que la duración larga. ¿Ustedes prefieren hacer ejercicio corto todos los días o ejercicio largo solamente una vez por semana? Díganoslo. Rosa también me habló largo sobre la importancia crítica del agua. Ella siempre bebe un vaso grande de agua antes de empezar y otro vaso completo después de terminar la rutina. La hidratación adecuada es absolutamente fundamental para el ejercicio. ¿Y qué consejo te dio sobre la alimentación antes del ejercicio? Rosa come una banana madura exactamente 30 minutos antes de hacer ejercicio. Dice que la fruta le da energía rápida, sin hacerla sentir pesada o con malestar estomacal. Muy buena idea y práctica. ¿Y ustedes, queridos oyentes, qué comidas o bebidas prefieren tomar antes de hacer ejercicio? Por favor, compartan sus ideas útiles en los comentarios. Bella, tengo que confesar algo más. Después de terminar la rutina completa con Rosa, me sentí tan bien y con tanta energía que quise hacer aún más ejercicio. Oh, no, Manuel, por favor dime que no intentaste correr esos 5 kilómetros otra vez como ayer. No, no, tranquila. Aprendí mi lección, pero sí caminé 20 minutos adicionales por el Parque Central. Vi a muchas personas diferentes haciendo varios tipos de ejercicio. Algunos corrían rápido, otros caminaban tranquilos, algunos practicaban yoga en el pasto. El parque público es un lugar absolutamente perfecto para hacer ejercicio. Es completamente gratis y el aire fresco natural es muy saludable para los pulmones. ¿Qué otras cosas interesantes observaste? Vi a un grupo grande de personas mayores haciendo tai chi tradicional. Se movían muy despacio, como en cámara lenta, pero con muchísima gracia y equilibrio. El tai chi es un ejercicio realmente maravilloso y completo. Es muy suave para las articulaciones delicadas, pero fortalece todo el cuerpo gradualmente. Oyentes, ¿conocen o han practicado el tai chi alguna vez? También vi a una familia completa haciendo ejercicio junta en un área especial. Los padres, los niños pequeños, incluso el abuelo con bastón. Todos estaban sonriendo y felices. Hacer ejercicio en familia es muy divertido y crea hábitos saludables excelentes para los niños. ¿Ustedes hacen ejercicio regularmente con su familia? Cuéntenos su experiencia. Ahora finalmente entiendo que el ejercicio no tiene que ser complicado, extremo o doloroso. Puede ser simple, divertido, relajante y parte natural de la vida diaria. Exactamente así es, Manuel. Entonces, ¿cuál es tu plan personal ahora para las próximas semanas? Voy a seguir religiosamente la rutina simple de Rosa.
30 minutos cada mañana sin excusas. Estiramientos suaves, sentadillas controladas, ejercicios con mis botellas de agua y una buena caminata al final. Me parece un plan absolutamente excelente y realista. ¿Y qué consejo importante le darías a nuestros oyentes que están pensando en empezar a hacer ejercicio por primera vez? Les diría con sinceridad, empiecen pequeños sin exagerar, sean consistentes todos los días y escuchen atentamente a su cuerpo. Si algo duele de forma extraña, paren inmediatamente. El dolor agudo es muy diferente de la incomodidad muscular normal. Muy buen consejo basado en tu experiencia. También es extremadamente importante consultar con un médico profesional antes de empezar cualquier rutina nueva de ejercicio, especialmente si tienen alguna condición médica preexistente. Sí, Rosa me dijo exactamente lo mismo. Ella consultó cuidadosamente con su médico de confianza antes de empezar su rutina hace exactamente 5 años. Oyentes maravillosos, aquí tienen una tarea práctica para esta semana. Hagan solamente 10 minutos de estiramientos cada mañana al despertar. Solo 10 minutos, nada más. ¿Pueden comprometerse a hacerlo? Y si quieren ayudar a la comunidad, compartan en los comentarios cómo se sienten después de una semana. ¿Tienen más energía durante el día? ¿Duermen mejor por la noche? ¿Se sienten más flexibles? También queremos saber con honestidad cuál es su mayor desafío personal para hacer ejercicio regularmente. ¿Falta de tiempo? ¿Falta de motivación interna? ¿Falta de energía física? ¿Miedo a lesionarse? Recuerden siempre, amigos, no necesitan ropa deportiva cara ni un gimnasio lujoso con equipo moderno. Solo necesitan voluntad fuerte, determinación y 15 o 30 minutos al día de su tiempo. Y si Manuel puede hacerlo después de estar 2 años completos sin hacer ningún ejercicio, ustedes también pueden lograrlo sin duda, ¿verdad, oyentes? Absolutamente correcto. Mi cuerpo todavía está un poco adolorido de ayer y hoy, pero es un dolor bueno y productivo. Sé con certeza que me estoy haciendo más fuerte cada día. Esa es exactamente la actitud correcta y positiva. Oyentes, antes de terminar nuestro episodio de hoy, quiero preguntarles algo importante. ¿Cuál ejercicio básico van a probar primero mañana? Sí, por favor cuéntenos en los comentarios con detalle. ¿Van a empezar con estiramientos? ¿Con una caminata corta? ¿Con sentadillas básicas? ¿O van a crear su propia rutina personal y única? Y no olviden nunca que aprender español también es un tipo de ejercicio importante, pero para el cerebro. Practicar cada día, aunque sea solo un poco, hace una diferencia enorme con el tiempo. Exactamente igual que el ejercicio físico para el cuerpo. Poco a poco, día tras día, mejoramos constantemente sin darnos cuenta. Muchísimas gracias por escucharnos hoy con atención. Gracias infinitas por estar con nosotros en otro episodio de Wow Spoken Spanish. Les deseamos una tarde absolutamente maravillosa y mucha energía positiva para empezar su rutina de ejercicio mañana mismo. Hasta la próxima semana, amigos. Y recuerden siempre esta verdad. El mejor ejercicio del mundo es el que realmente hacen, no el que solamente planean hacer. Excelente consejo final, Manuel. Muy sabio. Hasta muy pronto, queridos oyentes. Cuídense mucho y manténganse activos.